Hola David, espero que podamos tener esta entrevista como habíamos acordado y te voy a hacer una serie de preguntas que creo que les va a ser de mucha ayuda al público de mi canal, a mis suscriptores, y quiero comenzar preguntándote qué maestría fue la que estudiaste y en qué institución. Yo estudié una maestría en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto Tecnológico de Zacatepec y bueno, además de eso, parece un poco extraño, pero mi título y mi trabajo de proyecto no tiene nada que ver o tiene muy poco que ver con ingeniería, Ok. debido a que desarrollé una tesis, tanto teórico como experimental. La parte teórica fue un estudio de ciencia básica con la intención de determinar cómo se fragmenta una molécula y cuál es su energía para generar esa reacción en particular. Y por otro lado, hice una estancia en la Universidad de Oxford por 5 meses en 2018, en la cual estudiamos la dinámica de fotofragmentación de una molécula NN-dimetilformamida, que es componente o que es la base de enlaces peptídicos de muchas moléculas de carácter biológico, ¿no? ¿Y esa estancia que hiciste fue con algún apoyo o con apoyo de alguna beca? Sí, la beca que obtuve, bueno, previamente entré este posgrado está dentro del PNPC, entonces obtuve la beca nacional y posterior a ella solicitamos la beca mixta con la intención de complementar los gastos económicos derivados de este proyecto y de esta investigación. Entiendo. Cuando hiciste tu maestría, Uh ¿recibiste -huh. también algún tipo de beca? Únicamente la beca Cornacit, Ok, únicamente. Así es. Sí, es que es posible, me parece que puedes trabajar durante 8 meses, o perdón, 8 horas a la semana, algo así, pero no es lo ideal. En general, pues es tiempo completo y claro. se requiere estar tiempo completo para dedicarle un proyecto y que el proyecto sea bueno. ¿Cómo te enteraste, por ejemplo, de la beca? Y lo digo quizá para algunos chicos que apenas van a comenzar a estudiar una maestría o un doctorado, ¿verdad? Y desean saber si tienen que realizar pagos por hacer la maestría o si pueden obtener alguna beca. ¿Cómo te enteraste de que existían las becas de CONACYT? Es interesante esa pregunta porque hay mucha gente de licenciatura que todavía piensa que cuando tú vas a hacer una maestría tú tienes que pagar por ella, o Claro, que tú tienes, o que todas las maestrías o que todos los posgrados tienen beca CONACYT, y la verdad es que no. claro. En mi caso, tuve la fortuna de que mis familiares previamente ya habían sido becarios con ASID y por lo tanto, pues yo ya había tenido ese contacto directo con ellos. Claro. Sin embargo, a veces parece un poco extraño que muchos licenciados no conozcan que existe esta posibilidad y que derivado de esto puedes tener una buena formación. ¿Y cuál fue la razón por la que decidiste hacer esta maestría? En particular, yo recibí la invitación por parte de mi tutor directamente, debido a que previamente ya había hecho una tesis de licenciatura, en el cual también recibí financiamiento con ACID por medio de un proyecto de un investigador. Okay. Durante este tiempo posterior, dediqué un año a ser docente, en la labor docente, y este profesor consiguió una beca de postdoc, la Newton Fellowship en el Reino Unido, en el cual posteriormente me invitó a que entrara a la maestría, que fuera su alumno, su dirigido en este proyecto, y que después me uniera al grupo de investigación de la doctora Claire Balance, que se encuentra en Reino Unido, que es profesora allá de tiempo completo. Y gracias a eso, pues estuvimos ahí trabajando durante 5 meses en un sótano en Reino Unido. Oye, tengo una duda, ¿no? Que me surge ahorita de si estuviste en Reino Unido, ¿no te interesó, no te surgió la idea de hacer un posgrado, bueno, o continuar con el doctorado allá? Sí, creo que es lo más natural. Y tuve la fortuna de que la misma investigadora me invitó a quedarme
y creo que, espero no arrepentirme después, Ok, pero hay algo muy importante a la hora de hacer una decisión tan trascendental en tu vida y es que te tiene que gustar lo que tú haces. claro, Porque si escoges un posgrado solamente porque sí, pues quizás te puedas decepcionar. Y como yo lo dije previamente, yo hice un trabajo tanto teórico como experimental en mi tesis de maestría. Fue una tesis muy ambiciosa y tuve que dejarme o tuve que escoger en el sentido de, que, a ver, ¿qué es lo que más me gusta a mí hacer? ¿Y por qué voy a hacer este proyecto? ¿A qué camino me quiero dirigir? claro. ¿Quieres ser experimental o quieres ser teórico? ¿Dónde has tenido más resultados? Preferiblemente trata de quedarte en esa línea y no estés constantemente cambiando. Se puede cambiar, pero ya llega un punto en el cual si ya tienes ciertas bases, mejor sigue ese camino. Claro, creo que es algo muy importante lo que mencionas de seguir con la misma línea de investigación, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Claro. ¿Cuántos años te tomó concluir tu maestría? 2 años, 5 meses. El proyecto fue muy ambicioso. Fueron prácticamente pues 5 meses completos de trabajo intenso en la Universidad de Oxford, donde únicamente me dedicaba a hacer los experimentos. Llegaba a las 8 de la mañana, salía a las 8 de la noche, trabajaba sábados, domingos. Me quedo muy satisfecho en el sentido de que no fue simplemente turismo científico, como que en general se puede dar en esta clase de becas mixtas, ¿no? Claro, Pero después de eso, pues hay que regresar a México, hay que concluir la tesis. Justamente muchos de los consejos que tú das en tu canal, empieza la tesis desde antes. Ciertamente yo no lo seguí en su momento, dejé todo hasta el último, entonces pues se alargó esto un poco más de tiempo y pues bueno, terminé acabando la tesis durante 2 años, 5 meses. entonces en general podría decirse que una maestría podría ser de un periodo de 2 años más o menos, ¿no? Sí, me parece que ciertamente CONACYT tiene unos ciertos criterios, no estoy del todo seguro, pero si llegas a tardarte más de tiempo, puedes afectar a tu posgrado en la eficiencia terminal. Y en este sentido, ni al posgrado ni a ti te conviene pasarte de esos lapsos de tiempo. Y por cierto, ¿sabes si una vez que pasen esos 2 años, o por ejemplo en tu caso que ya llevabas 2 años o 2 años y medio, ese medio año o esos meses que pasaron, tuviste o seguiste teniendo apoyo de CONACYT o te cortaron la beca? En este caso es muy estricto. Me parece que hace algunos años, inclusive mi mismo coordinador en algún momento me lo indicó. Él cuando estuvo estudiando su maestría, me parece que le dieron una extensión de su Okay, beca, pero en algún momento eventualmente lo tuvo que pagar. Y okay, ahora me parece que han estado un poquito más estrictos en ese sentido. En mi caso, me indicaron directamente, ¿sabes qué? Esto no es posible. Lo más conveniente en su defecto es que, pues, amigo, te aprietes el cinturón y okay, termines la tesis en tiempo y forma, claro. porque si no, esto se te puede complicar muchísimo. Y por cierto, me surgió una duda, ¿no? De cuando estuviste en Oxford, ¿tuviste la oportunidad de publicar algún trabajo o participar con ellos en alguna publicación? En mi caso, derivado de la estancia, no necesariamente, porque hubo unos problemas experimentales. No, A mucha gente le encantaría decir que su estancia fue fructífera. Trabajé muchísimo, sin embargo, por cuestiones fuera de mi control, no se derivó en un trabajo de investigación como tal, pero sí logré publicar 2 artículos previamente, pero ya derivado del trabajo de licenciatura. Y oh, pues ok, también como parte de la mitad de mi maestría fue experimental y teórica. La otra parte teórica también estamos a punto de publicarlas. Ya estoy redactando ese artículo a pesar de que ya terminé la maestría. Y pues esperemos claro, próximamente es poder cierto, presentar ese trabajo. esto de tu estancia, claro, que es de poco tiempo, probablemente se necesite más tiempo, ¿no? Para poder Sí, por concluir supuesto. aparte una publicación. Y qué bueno que tuviste la oportunidad de publicar dos artículos para la maestría. Y quisiera en ese sentido saber si había algún requisito o tuviste algún requisito por parte de la maestría, es decir, si te pidieron
algún artículo, la publicación. Por ejemplo, rápidamente menciono, en mi caso me pedían al menos un artículo publicado como primer autor. Entonces quisiera saber... ¿En maestría? En la maestría. ¡Wow! Sí. No, perdón, no, ojalá. No, esto era, perdón, en el doctorado. Por eso es Sí, que claro. te preguntaba si es algún requisito de la maestría o la maestría simplemente culminas con la tesis. Me parece que los requisitos mínimos en la maestría se mantienen igual como todas las maestrías en México. Creo que solamente requieres ir a un congreso nacional Okay. y presentar un artículo derivado como una presentación de póster, una presentación en ponencia, y ese sería un requisito mínimo. En mi caso, más allá del requisito mínimo, yo siempre, igual creo que mi asesor ha tenido esa mira de que, pues, tú vas para profesor investigador y por lo tanto te voy a exigir y tú también te vas a tener que exigir al nivel y acorde conforme vas a generar después tú un proyecto o un tipo de presentación o un tipo de apoyo para que después se te sea mucho más fácil. Es decir, la productividad sí es importante, Claro. no quedarte con los requisitos mínimos, porque pues hay muchos doctores que solamente salen con un artículo y eso pues a la larga puede hacer que el siguiente paso sea aún mucho más difícil. Claro, claro. Digo, me ha tocado ver casos con un solo artículo y que son aceptados, por ejemplo, para una estancia postdoctoral, incluso en Estados Unidos, pero no es lo común. Lo común es que lleguen estudiantes con una gran cantidad de artículos de su laboratorio y por eso creo que es importante, ¿no? A la hora de buscar, ya sea realizar una maestría o doctorado, un buen laboratorio en el que tú asegures que tengas probabilidad de publicar, porque publicar creo que incluye más cuestiones que solamente obtener resultados, porque resultados creo que todos hacemos un trabajo fuerte en el laboratorio y no siempre se terminan publicando los hallazgos por distintas razones, ¿no? Claro. Y interesante también es, acabas de mencionar algo muy importante. No solamente los números importan, para que no quede esa impresión, ¿no? Claro. No es el número, sino es la calidad de la investigación derivada que pueda generar y aportar a la literatura. Por ejemplo, no vale, y puedes tener un artículo en una revista, pero si no te cita nadie, si no puede ser debatido, si no has generado algo relevante, pues esa investigación está bien, o sea, vas a tener un numerito más, pero hay criterios más importantes allá del simplemente número. Y creo que aquí en México, de momento, mi impresión, porque yo no estoy en esa situación, pues sí se ha derivado mucho a que los números importan. Está bien producir, pero más importante aún, produce en las mejores revistas posibles. Claro. Y produce de mayor factor de impacto, que tus artículos y tu proyecto de investigación pueda ser citado y que pues esto pueda derivar en mejores o en abrir líneas para otros investigadores que puedan continuar este trabajo. Como mencionas, creo que el número importa en México, por supuesto, porque he visto que muchos investigadores a veces por mostrar productividad terminan publicando en revistas que ya sean de bajo factor de impacto o en algunas revistas que no son las ideales, ¿no? Para publicar y no cuenta tanto en qué revista publicas. Eso es parte y lo que comentabas es muy interesante, lo de las citas. Lo mencionas, ¿no? Para poder evaluar a un investigador por su índice H, por ejemplo, ¿no? Ese sería algún parámetro que podría utilizarse, aunque lo había comentado en un video anteriormente que hay una herramienta nueva que permite ver cómo otros investigadores ven ese trabajo. Por ejemplo, tú tienes un trabajo, lo publicas y es altamente citado, pero no necesariamente significa que lo vieron de buena manera. Puede ser que la mayoría de las citas estén en contra de tus hallazgos y eso sería bueno también incluirlo a la hora de evaluar a un investigador. Eso es lo que creo. Sí, claro. A mí me ha tocado inclusive ver artículos, por ejemplo, en los 90s, de un mecanismo de reacción, por citar algún trabajo, sin dar nombres. Y posterior, en 2009, sale una nueva profesora, también de Estados Unidos, diciendo, pues, ¿saben qué? Este trabajo sobreestimó
o subestimó un mecanismo de reacción. Claro. Eso es muy común y ocurre todo el tiempo. Yo creo que eso es algo bueno y no de la ciencia, de que constantemente nos estamos dando bacanazos entre nosotros Claro. mismos. Sí. Y entonces, sí, es muy común, muy común. En el pasado, creo que, y más en artículos de hace 20 años, hace 30 años, pues la gente en la actualidad debe tener mucho cuidado en qué referencia estamos ocupando. Claro. Porque inclusive artículos de los premios Nobel en algunos momentos pudieron haber llegado a conclusiones incorrectas. Y no es que hayan estado mal, Sí. simplemente que la tecnología y su disponibilidad en ese momento no les daba para poder dar más, Claro. para poder entender todo el fenómeno. Muy cierto lo que mencionas. Yo estaba viendo por ahí de algunos trabajos retractados, ¿no? Que son este tipo de artículos que al final deciden retirarse de alguna manera porque el trabajo queda ahí, pero creo que es bien visto cuando hay honestidad por parte de los investigadores, ¿no? De cuando se equivocan o incluso errores que no son retractados estos artículos por cometer fraude, por decirlo de alguna manera, si no hubo equivocación, por ejemplo, que hayan tomado algún reactivo que no era, o confundiendo reactivos, cosas de ese tipo que la gente aprecia que uno pueda finalmente retirar su trabajo. Creo que es algo interesante. Voy a hacerte otra pregunta. Quisiera ver un poco de qué consejos les podrías dar a nuevos chicos de maestría, ¿no? Aquellos chavos o aquellos estudiantes que estén comenzando en esta carrera. Hay muchos consejos que pudiera dar y creo que lo ideal sería que yo también tomara mis propios consejos, porque soy muy bueno dando consejos, pero tomarlos a veces cuesta. Claro. Me ha pasado mucho que ahorita que ya veo el yo después de tomar una maestría, el yo después de haber terminado teniendo esa estancia, trabajado mucho durante mi maestría, es número uno, diría, primero, lo más importante, comprométete con tu trabajo, sé comprometido, sé constante. Yo sé que al principio parece abrumador tener tanta información, tener que recapitular, tener que leer tanto. Es mucho leer, mucho leer. Vas a tener que aprender a leer. Lee libros, lee todo el tiempo, no importa que sea de ciencia, lee algo. Tienes que leer, tienes que acostumbrarte, aprende inglés. No puede ser posible porque vas a estar leyendo en inglés. Tienes que aprender inglés. Tienes que constantemente revisar en la literatura. Tienes que apasionarte. Algo es lo más importante para mí. Apasionate de tu trabajo, enamórate de tu trabajo porque es tuyo y porque tú lo vas a hacer. Y en la medida que puedas enamorarte de tu trabajo, no te va a costar nada trabajar los sábados o los domingos. No te va a costar nada levantarte temprano. No te va a costar nada estar constantemente darle y darle y darle, tener motivación. E inclusive, ¿por qué no? Tú tienes que proponer, porque si vas para un profesor investigador, en la medida que tú seas capaz de proponer, quizás al principio vayan a ser tonterías, pero inclusive esas tonterías tienen que discutirse. Y yo creo que esas cualidades y capacidades que uno vaya empezando a desarrollar antes de la maestría y después de la maestría pueden permitirte a ti pues llevar a una buena productividad y en su posterior continuar con el siguiente paso de una manera mucho más sólida. Esa es, yo creo que para mí es una dentro de mi perspectiva, eso es el consejo que le daría a un estudiante, a cualquier estudiante, sea de cualquier área, y creo que todo el mundo debería enamorarse y también enamorarse de, a ver, ¿para qué es una maestría? ¿Para qué es un doctorado? Una maestría y un doctorado no es solamente el dinero. Claro. No ir por el dinero, porque si no caeríamos a la situación que tú has comentado en alguno de tus videos, ¿no? De aquellos estudiantes que van a hacer horas nalga. Y no, porque realmente imagínate, estás en una maestría, estás en un doctorado, vas a terminar con un título, pero ¿y las habilidades? Claro. ¿Dónde están atrás? ¿Dónde están todas esas horas de lectura? ¿Dónde están esas entre capacidades, aptitudes y actitudes que te permitan
pues desarrollarte como un doctor o como un maestro en ciencias. Para mí eso es de los consejos más importantes, y qué bueno que existan espacios como el tuyo que permitan a esos estudiantes que van empezando que no se sientan abrumados, Claro. Que es muy normal equivocarse y que con el tiempo van a ir empezando a corregir estos problemas. Claro. Creo que dos cosas, espero recordarlas porque no soy muy bueno con eso. Pero la primera que decías muy importante, ¿no? La de enamorarse del proyecto. Recuerdo que una vez, así lo comenté a un investigador, estábamos dando una ponencia y yo estaba comenzando con mi tema de doctorado y era lo que decía, o sea, venía trabajando con dengue y de repente, bueno, con hepatitis autoinmune, después a la par estuve trabajando con dengue y de repente digo, bueno, voy a cambiar a trabajar con enfermedad celíaca, y cuando comencé a estudiar y a leer sobre la enfermedad, ese era lo que yo sentía, que me enamoraba, o sea, que me gustaba mucho esa enfermedad, y por supuesto que quería trabajar con eso. Creo que es algo muy importante eso que mencionas. Y la otra idea, quizá ahorita la perdí, pero esa era una de las últimas cosas que mencionabas, también era importante, pero no la recuerdo ahorita. Si te digo algo, yo tampoco, pero bueno. No, es que... No, es que también, otra cosa importante y que conectado con lo que acabas de decir, es el cómo te enamoras también tiene mucho que ver con cómo vas entendiendo y cómo vas empezando a desarrollarte. El hecho de que tú seas transversal y que estés en un proyecto, tengas otro y después tengas otro, claro, quizás de repente dices, híjole, de este tercer proyecto puedo agarrar ideas del primero o puedo agarrar ideas del segundo. Claro. Y en este sentido, el hecho de que te estés cada vez construyendo una pirámide mucho más grande, dices, ay, puedo establecer relaciones, o puedo, esto que aprendí antes, lo puedo ocupar ahora. Claro, fue parte, ¿no? Parte de lo que yo venía haciendo. Y como mencionas, aplicar de una enfermedad a otra es muy importante. Voy a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué beneficios profesionales y personales te ha dejado estudiar una maestría? Híjole, pues es muy tedioso decir tantas cosas, porque no solamente es el hecho de madurez emocional, madurez mental, las mismas experiencias de mis asesores, claro, porque he tenido en cierta medida una fortuna de tener los asesores que he tenido, y en ese sentido me han compartido mucho, me han compartido sus experiencias, me han compartido una simple plática, una decisión que tomaron, y en ese sentido todo eso me ha ayudado a mí para tomar las decisiones que he venido desarrollando a lo largo de mi vida, ¿no? Y una decisión de tomar tu asesor también puede marcarte tu vida. En el aspecto profesional y personal, pues esto personal me ha dejado muchísimo, he crecido muchísimo. He aprendido a leer más, he aprendido a escribir más, he aprendido a constantemente buscar actualizarme, constantemente leer, constantemente crecer como persona. Todo el mundo debe estar aprendiendo y no dejar de parar de aprender. Claro. Y en el aspecto profesional, pues, por supuesto que muchísimo. Quizás hace unos 20, no tanto, 10 años en la carrera, seguramente nunca me hubiera planteado el hecho de ser profesor universitario, que actualmente me dedico a esto y espero, afortunadamente, eventualmente ingresar a un doctorado y continuar con este camino en la parte académica, que es lo que a mí me apasiona. Claro. Y yo creo que a ti también, maestro. Sí. Por supuesto, esto a mí, digo, yo no he tenido la oportunidad de dar clases o de estar mucho frente a grupos, pero sí es algo que me gustaría. Y claro, me gustaría más estar en la cuestión de hacer investigación, pero si se da la oportunidad, también me gustaría, por supuesto, dar clases. Fíjate que ahorita me acabo de acordar de una super frase que me dijo mi asesor en Oxford, precisamente. Y te quiero preguntar a ti qué tan de acuerdo estás con esto, porque tú tienes más conocimiento en este sentido que yo. Él me decía mucho, mira, David, aunque estemos en una ciencia dura, esta ciencia no es más que una extensión de una ciencia social. Y en ese sentido, en el aspecto personal, una cosa que también te deja la ciencia es que te permite conectarte con gente, pues, valiosa.
Claro. gente que preparada, puedes generar amistades muy buenas. Y yo te puedo decir que también la maestría en el aspecto personal me ha dejado pues amigos de toda la vida y Claro. que espero continuar manteniendo esas amistades y esas relaciones que son fructíferas y que te dejan algo, siempre te dejan algo. Creo, perdón que te interrumpa tantito, creo que es muy importante lo que mencionas en esto de la ciencia, es muy valioso el hacer colaboraciones, el estar siempre en contacto con algunos otros investigadores y de hecho parte de lo que uno hace durante su postdoctorado es tratar de establecer algún contacto o algún colaboraciones, ¿no? Con algunos otros investigadores y en mi caso, por ejemplo, si regresara a México podría continuar haciendo colaboraciones con la gente que conozco durante mi postdoc, pero también Claro. tengo conocidos, como mencionas, en el doctorado, gente de la licenciatura y vamos ampliando esta red de colaboración. Claro. Otra pregunta que quiero hacer es, ¿qué crees que hace falta a favor de la ciencia en México? Y hablo sobre tanto para los investigadores para realizar sus investigaciones como en la parte quizá de estímulos para los investigadores. Yo, es solamente o netamente mi impresión, hacen falta muchas cosas desde el punto de vista no solamente económico, sino también en el aspecto de formación y en el aspecto de ser un poco más ambiciosos en el buen sentido de la palabra y creérnosla un poquito de pensar, ¿sabes qué? Voy a elevar un poquito más los estándares. Yo creo que un estudiante de maestría debería salir con un artículo mínimo. Yo creo que los estudiantes también podrían salir a otras estancias, a más estancias al extranjero. Los estudiantes también pudieran proponer y tratar de mantener, dirigirse inclusive a su propio proyecto, ¿no? Quizás esto más para enfocado a gente de doctorado, pero se supone que un estudiante de doctorado ya debería tener las bases y también pudiera él proponer su proyecto. Esto no estoy tan seguro que se dé, pero eso es algo que para mí en el aspecto de los estudiantes sí se pudiera dar. En el aspecto de los profesores no puedo hablar mucho al respecto, pero yo creo que se deben de dar más recursos y se deben de dar recursos a aquellos proyectos que puedan generar un impacto tecnológico aún mayor. No te podría dar, te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, el caso de, me parece, Surcorea. Ellos tuvieron, pues, después de la guerra coreana, los empresarios mismos le propusieron al gobierno, ¿sabes qué? Ponnos lana, pero ponnos lana en ciencia y tecnología y nosotros hacemos el resto. Y creo que esta clase de estímulos y apoyos que existan, una conexión fuerte entre investigación y en el aspecto empresarial, pues podría hacer que la ciencia fuera a desarrollarse más. En Inglaterra yo te digo lo siguiente, muchos de estos estudiantes no es que tengan sus propios recursos o no es que exista como tal el órgano de CONACYT allá. Lo que muchas veces hacen es que los estudiantes tienen unas deudas enormes durante todo el resto de su año, perdón, todo el resto de su vida. Y también lo que existe es la figura de que una empresa muy particular contrata a un muchacho, le paga sus estudios de doctorado con miras de que eventualmente cuando termine sus estudios de doctorado se venga a trabajar con nosotros. Eso era muy común en los laboratorios en los cuales yo estuve trabajando. Y esa figura en este momento en México me parece que no existe en la actualidad. Y creo que podría ser interesante que empezáramos a copiar esas cosas Creo buenas que tienen. que cada vez hay menos recursos, ¿no? Para hacer ciencia en México y eso es algo triste porque no veo que disminuya el número, por ejemplo, de investigadores o de estudiantes de doctorado o de maestría y todos quizá en algún momento nos gustaría desenvolvernos para lo que estudiamos, que creo que es lo que nos gusta hacer y siempre si tienes este tipo de trabas económicas es un poco difícil hacer esta tarea, ¿no? Y sobre todo si uno como investigador depende de este salario, que en parte lo hacemos, ¿no? Pero
yo creo que podríamos disfrutar aún más la ciencia si no tuviéramos que pensar en dinero. Pensar en el dinero, exacto. Digo, es un poco de competencia, pero creo que se ha ido recortando un poco el dinero. Y te iba a preguntar, ¿cuál fue tu impresión ahorita o cuando estuviste en tu estancia de la ciencia en esos países versus, por ejemplo, México? En cuestión probablemente de recursos, ¿cómo viste los laboratorios? Creo, o mi impresión, que en todos lados se busca recursos, ¿no? Pero habrá algunos países que aporten o apoyen más la investigación. Sí, claro. Sí, claro, un aspecto muy diferente que tienen no sé si en toda Inglaterra, pero sí en Oxford y en el laboratorio en el cual yo estuve trabajando, es que los estudiantes buscaban o tenían una formación súper completa en el sentido de que no solamente sé operar el equipo, sino que yo mismo le doy mantenimiento al equipo, un mantenimiento a un cierto nivel, porque obviamente no te pueden pedir o exigir que entres a áreas que tú no conoces. Claro. Pero en este sentido sí te daban mucha libertad y no tenían esta figura de un técnico. Okay. Que quizás aquí en México sí se da mucho más. Claro. Y en este sentido tienen menos parte económica en el hecho de contratar esa figura para técnico, pero lo que sí tienen es que hay en Oxford son instalaciones de primer nivel. El equipo con el cual estuve trabajando allá pues no existe aquí en México, entonces pues es una pena. Quizás lo más cercano a eso era construir el sincrotrón, que se iba a construir en Hidalgo, que primero se iba a construir en Morelos, después lo pasaron a Hidalgo, después ya dijeron que no. Entonces, pues sí, es muy chocante el hecho de que allá, pues sí tengan, sí haya una cultura de, no, a ver, invertir en ciencia no es un gasto de dinero, es una inversión y es probablemente el área en que más reditúa a un país que inviertas en ciencia. No es opcional, no debería ser algo que debemos de pensar simplemente, pues vamos a dejarlo para el 2025, no. Claro. Eso no puede pasar, y menos recórtales salarios o menos presupuesto. Me parece que en la OCDE apuntaban en 2020 que habíamos invertido alrededor del 0.38% del PIB. Si comparamos con otros países, uno pudiera pensar, ¿sabes qué? Si inviertes dinero en ciencia, pero comparas, por ejemplo, con Australia, que estamos equivalentes al PIB, y ellos invierten, me parece que el 40%, e Indonesia invierte aún más, del 60%. Entonces, sí nos pone a pensar que debemos de invertir más en ciencia y no pensar en el hecho de con un gasto simplemente, no, es algo redituable que te va a llegar eventualmente. No estoy consciente de qué tanto ha generado la ciencia en México en particular, que haya sido eventualmente reflejado en el PIB. Creo que esa información no sé si exista estaría muy interesante para después defendernos ante los políticos, ¿no? Pero pues sí, yo creo que también la gente en general debería entender y no entender, sino más bien pensar en la ciencia como una inversión. Claro. Creo que en ese sentido, si lo vemos, la poca inversión que se hace probablemente en ciencia en México hace que seamos poco competentes con otros investigadores. Eso es lo que yo creo. Incluso, entre muchas otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, todos los materiales reactivos, pues los hacen aquí probablemente lo tienes a la mano al otro día o en una semana. Y a veces, por ejemplo, en México tienes que esperar meses. Y también tienes que esperar para el financiamiento, de aquí a que te otorgan el financiamiento, hasta que lo puedas comenzar a hacer uso de él, etcétera. Creo, y de ahí que cuando queremos publicar, que era parte de lo que quería que me comentaras, de qué opinas, por ejemplo, a la hora de la publicación, de por qué la mayoría en México, y espero no equivocarme, publicamos en revistas de bajo impacto. Y creo que en parte podría ser eso, que no nos da, por así decirlo, digo, aparte tiene que ver con la cultura de cuánto publicamos o qué deseamos publicar. Si nos piden números, pues para qué vas a publicar en una revista de alto impacto que necesitas poner mucha información, si lo puedes dividir en trabajos pequeños. Probablemente pudiera ser una de las tantas respuestas, pero creo que también importa apoyo, ¿no?, por parte del gobierno hacia la investigación. Sí, me parece que en China, en algún momento,
tuvieron esta disyuntiva en el sentido de que, a ver, ¿qué queremos nosotros? Estamos segundos a nivel mundial en el PIB y queremos ser una potencia tecnológica y una potencia científica. Por ejemplo, te puedo decir, en el caso de el presidente de la Academia de Ciencias Chinas, fue a Oxford en algún momento en un congreso, tuve la oportunidad de inclusive conocerlo en persona, y ellos estaban muy orgullosos de que próximamente ya les instalaron un sincrotrón, que son miles de millones de dólares. Ellos tienen una cultura completamente diferente, y también ellos han sido constantemente, no sé si constantemente apoyados, pero sí motivados en el sentido de que ahora no quiero que publiques y que te enfoques en los números, ahora quiero que publiques en revistas muy particulares y de alto impacto. Science Advance, Nature, por decirte algunos nombres, Carbon, revistas ya de un factor de impacto arriba de 5, de 7, o en cada área en particular, y eso, ¿no? Yo creo que ayuda mucho. Y de prestigio, que comentaba, ¿no? Porque sí había escuchado que incluso les daban un estímulo o un apoyo por cada artículo que publicaban. Y he visto una serie de artículos retractados por la cuestión de que los mandaban en revistas, o habían empresas que se encargaban de hacer o de fabricar datos y los podían publicar, y después nada más tú decías si querías participar en el artículo, te colocaban como autor y tenías que pagar un monto, ¿no?, para poder participar. Y uno de esos artículos los puse en los comentarios de un video que hice, que es de artículos retractados. Ahí he colocado alguna información que me es interesante, que la han publicado en Science o Nature, como mencionabas. Creo que se presta a eso a veces también, ¿no? Y ahora, como mencionas, no solamente requieres publicar algo, sino que lo publique, que tenga un impacto y que vaya en una revista especializada importante, ¿no? Claro. Pues, híjole, no sé si habías escuchado, había un caso, salió creo que hace unos años, de un investigador alemán, me parece, que había estado plagiando mucha información al respecto de sus experimentos, que literalmente se los cuchareaba. Entonces, sí, he visto algunos casos de eso. En este momento no me acuerdo precisamente, pero creo que el rigor, o sea, hay muchas formas de conseguir el rigor científico, y en la medida que uno, como posible investigador, como futuro investigador, pueda ser lo más sincero posible y pueda entender qué estás haciendo, para qué lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, e inclusive dudar de tus propios resultados, porque nunca sabes cuándo un aparato puede darte una variación de temperatura, una variación de presión o cualquier otra cosa, y puedas discutirlos, criticar tus mismos resultados, y que no exista otra manera inequívoca que estás obteniendo algo que no es cierto, entonces ya puedes pensar en publicarlo. El trabajo científico no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, son años. Claro, y hay gente que fabrica los datos, ¿no? Y los muestra en diferentes artículos. He visto varios casos, y es muy interesante, ¿no? Hasta dónde a veces llegamos en esto de la ciencia también, ¿no? Que es una parte no muy grata, pero que existe. Sí, existe, somos humanos y hay que lidiar con esos problemas. Claro. Por último, quisiera ver tu punto de vista, ¿no?, con respecto a ciertos estímulos que se dan en ciencia para México, hablando un poco de estos estímulos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, que apoya a un grupo, ¿no?, reducido de investigadores. Bueno, yo no te puedo hablar en general porque yo nunca he sido SNI, por fortuna, o todavía no, por fortuna o desgracia, pero sí te puedo decir que en el aspecto de un SNI 3, el hecho de que tengan una beca particular para poder asignar a estudiantes de licenciatura, 1 o 2 o 3 salarios mínimos, es un cambio muy radical que puede permitirte apoyar a jóvenes estudiantes, y esto que está ya implantado en el SNI 3 debería de ser extendible inclusive para los SNI 2, o por qué no en los SNI 1.
también creo que hay ciertas cosas que deberían de cambiar. Por ejemplo, ¿qué haces cuando eres un SNI 1 y no tienes la capacidad de atraer estudiantes de licenciatura? ¿O qué haces cuando eres un SNI 1 y apenas estás iniciando y no tienes proyecto y no puedes fácilmente costearte el hecho de un laboratorio? ¿Qué haces en esas situaciones? Y creo que sí he visto, ¿no? Que algunos investigadores utilizan ese estímulo para comprar a veces reactivos o, digo, no es el caso de todos, pero sí hay gente que realmente quizá le apasione mucho la ciencia y con tal de mantenerse o de continuar y de mantenerse, por ejemplo, tanto en el SNI como mantener su laboratorio, utilizan a veces este tipo Sus de mismos recursos, ¿no? sí. Es un poco feo en la situación en la cual vivimos que tengamos que pensar en México de primero voy a pedirles la cooperacha a los SNIs antes de los políticos. Eso, Claro, claro. híjole. Hay una frase en un libro que leí hace un momento, hace algunos años, que decía que el problema de México es que hemos dejado la política a los políticos. Por ejemplo, en Alemania, Angela Merkel es una doctora en física cuántica. Oh, interesante. No, no lo sabía, digo, sí la conozco o sí la he escuchado, ¿no? Pero no Sí, sabía. hay varios científicos que han sido políticos y creo que el hecho de dejarle la política a los políticos pues ha sido un problema que no hemos podido dar en México aún el siguiente paso. Ah. Y es pensar en la ciencia como una inversión. Esa es mi impresión desde el punto de vista de un simple maestro en ciencias. No, claro, aquí es un poco, ¿no? Contar con puntos de vista y parte de la experiencia, ¿no? No, por supuesto que podemos estar equivocados, ¿no? Claro, ni tú ni yo somos Claro, dueños de una verdad claro, absoluta. Se nos puede juzgar y se nos puede criticar. claro. Y así es la ciencia. Sí. Pues bueno, me dio mucho gusto No, que a hayas mí. participado en este video y espero que les guste tanto a mis suscriptores, esperemos que a algunos de tus suscriptores también les sea interesante y a otro público, ¿no? No nada más nuestros suscriptores. Creo que muchos jóvenes que quisieran tener una idea de lo que se hace, de otro punto de vista, fuera de lo que normalmente tenemos. Por ejemplo, cuando estamos en un laboratorio, pues solo escuchamos lo que tenemos alrededor y muchas veces uno no es tan abierto a compartir experiencias, ¿no? Y a veces entre la rivalidad, celos, etcétera, uno se limita a decir ciertas cosas. Entonces, creo que es importante siempre recibir opiniones como las que se hace o las que he hecho y cada quien es dueño de o puede hacer con esos consejos lo que quiera, no tiene la última decisión de si utilizarlos, por lo menos los puedes escuchar y utilizar los que creas que te pueden servir, ¿no? Aprovechar de eso, porque yo al menos siempre que leo algo o que me inspiro, tomo ciertas frases o creo que esto de la ciencia a veces es de inspiración, ¿no? De inspirarte en otra persona, te inspiras en alguien, en un investigador, en algún científico, y es allá hacia donde nos movemos, ¿no? Sí, nada más para concluir, no todo es tampoco ciencia. Yo creo que también los científicos debemos de tener más cosas, leer, por ejemplo, leer más, tener inclusive aficiones al arte, aficiones a los deportes, somos personas y somos Claro, humanos claro, y también cometemos errores y en la medida que los científicos empecemos a nosotros a entender que tenemos que abrirnos y tenemos que tener una voz en la sociedad, pues vamos a poder ayudar inclusive en mayor medida a nuestro país, que es al final por cual nos otorgan una beca para formar a alguien capacitado que pueda ayudar y aportar en todos los ámbitos a México. claro. Pues bueno, me dio mucho gusto Gracias. y aquí dejamos concluida esta breve entrevista. Espero que les guste y nos vemos. Estaremos en Hasta contacto, pronto. ¿no? Gracias. No, eres a ti.